Bien, industria de alimentos. Esta es como la cadena de valor idealizada de la industria de alimentos, ¿ya? En donde tenemos productores de materias primas, productores de ingredientes, fabricantes de alimentos de consumo masivo, el retail, el consumidor final. Nosotros estamos acá, productores de ingredientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que un ingrediente sea exitoso, todo lo que viene aguas abajo tienen que quedar felices, ¿ya? Y muchas veces tienen intereses en conflicto, entonces es complicado, ¿ya? Vamos a hacer zoom acá. Puede ser más complejo. Lo que les dije era una idealización. Idealmente tenemos por ejemplo, este es un ejemplo, tenemos una empresa de ingredientes que vende una formulación a esta empresa panificadora. Ya, pero resulta que esta formulación se hace a partir del ingrediente 1, ingrediente 2, vitamina y conservante que le suministran a través de otras 4 empresas distintas, que también son de ingredientes. Y además tenemos que esta de conservantes le vende conservantes a esta otra. Entonces ya no tenemos una cadena de suministros, tenemos una red de suministro, ¿ya? Y es necesario mapearla y entenderla. Y además tienen que quedar contentos todos ellos. Entonces, ahora, algunas características de la industria de alimentos en términos de propiedad intelectual y de innovación en general. La intensidad de innovación es generalmente reconocida como de intermedia a baja. El conocimiento es poco acumulativo, la industria es una industria madura, o sea, la gran mayoría de las innovaciones que uno ve son incrementales. El comportamiento adaptativo, o sea, reaccionan a los movimientos competitivos de las otras empresas. Existe una originalidad limitada que es explicable a través de lanzamientos Me Too, o sea, de copias o copycats que se hacen de otros productos que a lo mejor se dieron en el extranjero, o esto lanzaron en, qué sé yo, Reino Unido, voy a hacerlo yo también en Chile. Entonces, ¿a qué se debe esta originalidad limitada? Básicamente a aspectos regulatorios. La ley permite o declara que existen ciertos tipos de ingredientes y uno no se puede salir de ahí, ¿ya? Entonces eso obviamente constituye una camisa de fuerza para la innovación. Eso es solo para los ingredientes. Para los ingredientes, pero eventualmente, por ejemplo, el manjar se define que existe una definición de producto para el manjar. Si tú quieres hacer una variante de manjar que, por ejemplo, fuera vegana, no le podrías llamar manjar, porque por definición el manjar es de leche. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso constituye una limitante a la innovación. Entonces ahí tú tienes que entrar con recursos que son bien chilenos, así como endulzante tipo manjar. Y con varios eufemismos. Bien, entonces se considera que la industria de alimentos tiene un régimen de apropiabilidad débil, ¿ya? El uso de patentes es ocasional. Existe poca probabilidad de que una patente sea rentable. Existe aproximadamente solo un 2% logra sobrevivir al periodo de vigencia, los 20 años. En general ya está fuera del mercado mucho antes. Está reservado en general a procesos de producción únicos o bien a compuestos aditivos e ingredientes que son totalmente nuevos a nivel mundial, ¿ya? Y después voy a explicar por qué. Y además existe la aprehensión por oposiciones. Ya, acá hay dos tablas de datos bien interesantes que avalan lo anterior. Bueno, y además que todo está referenciado. Soy responsable. Estos datos son del año 2000 y hablan sobre la percepción de eficacia de cada uno de estos mecanismos de apropiabilidad. Y esto se hizo a través de encuestas a gente que trabaja en la industria de alimentos, sobre todo en desarrollo tecnológico. Entonces, acá está por producto y por proceso. Y tenemos secretos, patentes, otros tiempos de liderazgo y activos complementarios. La gran mayoría dice que lo más importante y lo más eficaz es el secreto, tanto para productos como para procesos. Y después le sigue de cerca el tiempo de liderazgo y los activos complementarios de manufactura. Acá otra tabla más reciente, de 2013. Importancia percibida de diferentes mecanismos formales de apropiabilidad en la industria de alimentos. Y está clasificado en muy importante, algo importante y no importante. Las patentes están, el 59% de los encuestados declaran que las patentes no son importantes.
altísimo. Patentes de diseño, bueno, eso es como un tema más norteamericano. Las marcas, un 61% declara que son muy importantes. El secreto industrial, un 77% declara que es muy importante. Entonces, por lejos, lo más importante en la industria de alimentos son el secreto industrial, la marca, el tiempo de liderazgo y los activos complementarios de manufactura. Entonces, doble clic en los ingredientes. ¿Qué es lo que se busca al diseñar o desarrollar un ingrediente? Añadir calidad a la matriz alimentaria, obtener ventajas de procesamiento, generar placer a los sentidos, o sea, una ventaja organoléptica y un beneficio a la salud del consumidor. En el caso, el problema es que estamos en un mercado altamente regulado, lo que les comentaba, el desarrollo reactivo y todo eso. Ahora, ¿cuándo conviene patentar? Cuando tú desarrollas un ingrediente que no existe en los listados de la regulación, Chile tiene el RSA, la FDA tiene una lista de los sellos GRAS, etc. La EFSA en Europa tiene también sus propias listas. Entonces, cuesta dinero y tiempo obtener una aprobación regulatoria. Entonces, tú tienes que hacer toda una solicitud y una burocracia, invertir plata en solicitar, por favor, que este nuevo ingrediente lo pongan en la lista. Y luego recién tú lo puedes utilizar, comercializar, etc. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Queda en la lista, tú invertiste todo eso y luego cualquiera puede hacerlo. Entonces, si tú no acompañas eso de una patente, mal, perdiste el dinero. Es que va a depender de el reglamento sanitario de los alimentos. Pero tiene un procedimiento para agregar algo a la lista. Ese es un tema complejo, es complicado. Se puede, pero actualmente eso está en manos de Achipia. Eso está en manos de Achipia y tienen que hacerlo en conjunto con el Ministerio de Salud. Y digamos que el Ministerio de Salud es bastante suspicaz respecto de las nuevas solicitudes. Entonces, la idea y la intención obviamente del gobierno es mejorar este proceso. Pero estoy diciendo cómo son las cosas hoy, cómo la industria percibe que son las cosas hoy. O al menos lo que me ha tocado escuchar a mí, no puedo generalizar. Sí. Japón, China, Corea, cada uno tiene sus propias instancias regulatorias que permiten o prohíben ciertas cosas. Bien, y ahora sobre IFAN. IFAN, esta es la... Sería bueno tener esa información, porque por lo de las algas, son un mercado súper bueno. Claro. Bueno, ahí yo podría eventualmente averiguar y darle los links de las entidades. Ahora probablemente las páginas estén en idiomas raros. Es que están orientadas al mercado interno. Entonces, de hecho, incluso sería estratégico para ellos no traducirlo al inglés, porque permitiría solamente que sus propias empresas pudieran lucrar ahí. En su propio mercado. Claro. Hay algas chiquitas. No, sí, se puede. No digo que no se pueda. Voy a tratar de buscar los links y si es que lo encuentro se lo hago llegar. Bien. Nuestra fuente de financiamiento es Corfo, el beneficiario ejecutor es CCF. Como coejecutores tenemos a todas las instituciones que nos conforman y acá tenemos asociado INACAP y Biotecnos. Cada una de estas instituciones tiene una persona jurídica. Son empresas constituidas o organizaciones sin fines de lucro, las universidades, etc. El problema es que jurídicamente IFAN no existe. Entonces, IFAN no es sujeto de derecho para tener propiedad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, IFAN es un programa Corfo, es una marca, pero no tiene persona jurídica. La marca registrada IFAN pertenece a CCF, el beneficiario ejecutor. ¿Ya? Entonces, como no tenemos derecho de propiedad, aunque quisiéramos pedirles un pedacito de su propiedad intelectual, no podríamos. ¿Ya? ¿Y CCF no podría pedir a través de IFAN? No. O sea, IFAN no existe y CCF es más que IFAN, entonces habrían problemas.
Entonces, ¿qué es lo que establece el Reglamento de Propiedad Intelectual y Confidencialidad de IFAN, al cual todas las instituciones suscribieron? Lo que tú mencionabas de la confidencialidad. En este reglamento, todas las entidades pertenecientes a IFAN se prometen entre ellas confidencialidad. Entonces actúa como un acuerdo de confidencialidad entre todos nosotros. Porque todas las entidades se prometen entre ellas confidencialidad y todos nosotros tenemos acuerdos de confidencialidad personales con nuestro empleador. Y ahí quedan todas las aristas cubiertas. Entonces, lo que establece el reglamento básicamente es que cada uno se queda con lo que produce. En muy simples términos. IFAN no puede, y por lo tanto, como la propiedad no es de IFAN, porque IFAN no existe, y tampoco es de CCF, porque no le corresponde, sino que de cada una de las entidades coejecutoras, significa que yo como IFAN o como CCF no tengo ningún derecho a decirle a Chile Botanics cómo tiene que explotar sus activos de propiedad intelectual. Ningún derecho. Tampoco tengo yo ningún derecho de decirle a la Universidad Católica cómo es que tiene que explotar sus activos de propiedad intelectual. Entonces, la estrategia de propiedad intelectual para cada uno de los desarrollos es potestad de cada uno de los coejecutores. ¿Ya? Cada uno de los coejecutores, yo no podría decirle cuál es el mejor modo de hacerlo. Entonces, la estrategia de licenciamiento o de explotación o de mercadeo para cada uno de los desarrollos depende de cada uno. ¿Qué puede hacer IFAN en términos de propiedad intelectual? Podemos establecer normas claras para la colaboración, podemos guiar y asesorarlos y además podemos capacitar, y en eso estamos. Pero más allá de eso, la verdad es que el mismo reglamento de propiedad intelectual de IFAN nos impide hacer más que eso.